Muy buenos días, le damos a toda la comunidad aquí en el área del Dallas Fort Worth. Le damos la bienvenida a nuestro programa Hablemos de lo que no se habla. A toda la audiencia de aquí del Metroplex les decimos muy buen día, buenos días. A todas aquellas personas que nos escuchan fuera de los límites de nuestra ciudad, le decimos, hermano, que el Señor los bendiga. Gracias por buscarnos en las redes sociales, gracias por buscarnos en cualquier otro medio donde usted nos pueda escuchar. Hermano, se nos terminó el mes. El mes de marzo concluye en esta semana. Antes de continuar, para todas las personas que todavía están celebrando las fiestas debajo del calendario gregoriano, hermano, que esta semana realmente puedan ser renovados, puedan ser restaurados, puedan enfocarse en cada una de las fiestas y desde luego en todas sus congregaciones seguramente va a haber bastantes eventos y ojalá que usted pueda hacer tiempo para estar en esta semana precisamente con todos y cada una de las personas con las que usted convive semanalmente. Déjeme orar, vamos a iniciar una nueva porción. Señor, te damos las gracias porque tú nos has dado no tan solo el privilegio de amanecer en este día, pero también nos has dado el privilegio de poder iniciar una nueva semana y terminar un mes. Señor, estamos a la expectativa de que este invierno le quedan muy pocos días y lo que tú vas a hacer ahora en la primavera, Señor. Tiempo de renovación, Señor, tiempo de nuevos inicios, nuevos principios vienen sobre nosotros, Señor, y creemos que todo el tiempo, Señor, tú estás dispuesto a renovarnos, a transformarnos y esperamos que en este día, Señor, tu palabra sea alimento espiritual para todas aquellas personas, Señor, que están acostumbradas a comer todos los días de tu palabra, Señor. Y a los que no, Señor, ve cultivando en ellos el hábito, Señor, de poder buscar de ti todos los días, Señor. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Va a ser un poquito complicado porque usted se da a recordar que estamos en el libro de Levítico y la semana pasada estuvimos viendo la primera porción que la llamamos nosotros Vayikra, pero en esta semana vamos a entrar en la segunda porción que se llama Sab. Y hay algo que voy a hacer en este día, voy a concluir lo que vimos la semana pasada y voy a iniciar la porción de ahora porque desafortunadamente en la Reina Valera se divide y es el mismo tema lo que queremos ver y queremos darle al final de la porción de la semana pasada y al principio de esta semana el mismo enfoque. Bueno, vamos a empezar leyendo Levítico capítulo 5. Cuando llegamos al versículo 14 tenemos que tomar en cuenta que todas las ofrendas y sacrificios que se habían instituido antes de estos versículos eran ofrendas por el pecado, sacrificios por el pecado. Cuando nosotros llegamos a el versículo 14 de Levítico 5, tenemos como subtítulo en la Reina Valera ofrendas expiatorias. Ofrendas expiatorias tiene un significado muy especial y yo creo que por eso quiero tomar, si no es tan solo este programa, me gustaría tomar aún hasta 2 programas porque son ofrendas que se acostumbraban en el tiempo del Levítico dentro del pueblo de Israel para satisfacer las necesidades de nuestra conciencia o también para encontrarnos justos y rectos delante del Señor. Déjeme explicarle por qué. Okay. Cuando nosotros entramos a Levítico 5 en el versículo 14, estas ofrendas el Señor precisamente las instituye a través de su siervo Moisés, porque hay algunas veces nosotros cometemos errores sin darnos cuenta. Algunas veces infringimos un mandamiento aún sin conocer que acabamos de romper un mandamiento. Déjeme explicarle cómo. Una vez tuve un problema legal aquí en Dallas, lo cual no fue nada serio, y tuve que recurrir a un abogado. Y yo le decía a mi abogado, perdón, no supe en ningún momento que estaba yo rompiendo la ley. Y ella me dice, Roberto, el hecho de que tú no
conozcas la ley, dice, no te justifica. La rompiste y eres culpable. El hecho de ignorar la ley no nos hace inocentes. Eso es lo que estaba diciéndome esta persona. Y me llamó la atención precisamente en estas ofrendas, porque realmente hay veces que cometemos errores sin darnos cuenta de las consecuencias, aún sin saber que estos errores están infringiendo los mandamientos o la ley del Señor. Vamos a entrar en materia. Voy a leer Levítico 5, versículo 14. Y dice así la palabra del Eterno. Dice, habló más Jehová a Moisés, diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado, y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Bueno, son 3 tipos de ofrendas para 3 diferentes tipos de infracciones. La primera, para todas aquellas personas que les gusta aprender y apuntan o memorizan, la primera está en Levítico capítulo 5 del versículo 14 al versículo 16, donde la primera es cuando nosotros mal usamos algún bien que le pertenezca al Señor. A ver, vuelvo a repetir. Cuando nosotros no le damos el uso correcto a algo sagrado o algo consagrado que le pertenezca al Señor. Por eso en el versículo 14 nos dice específicamente, dice, y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová. Yo creo que hay veces que sí lo hacemos inconscientemente. Hay veces que sí no estamos totalmente bien informados. Pero yo digo que definitivamente se siguen cometiendo errores que hay veces que no deberían de estar pasando en nuestras vidas, pero pasan. Como me decía la abogada, el hecho de no conocer la ley no te hace inocente. Entonces, es en este tipo de errores donde el Señor puso específicamente estas cláusulas para que cualquiera de nosotros o cualquiera de aquellas personas que estaban escuchando este mandamiento y se sintieran culpables o quizás no supieran qué hacer después de haber mal usado algo que le pertenecía al Señor, pues esta ofrenda era prácticamente para restituir o para restaurar el daño que se había causado. Entonces, la primera la encontramos del 14 al 16 de Levítico 5, donde esta regla se da específicamente cuando se trata de que le damos mal uso a algo que ya estaba consagrado al Señor, a algo que es propiedad del Señor, a algo que no nos pertenece, a algo que el Señor es dueño. Entonces el Señor pone esta cláusula para proteger sobre todas las cosas también sus derechos de propiedad. Voy a ser bien honesto con usted y este pasaje que voy a leer no es precisamente algo que yo haya descubierto, sino es algo que se me enseñó y que lo aplico constantemente a mi vida y jamás lo había visto de la forma en la cómo lo voy a presentar. Lo voy a presentar en la forma en la cómo se me fue presentado a mí. Y realmente el Espíritu me dio convicción de que este pastor realmente estaba usando la palabra correctamente. Muy bien, vamos a viajar hasta el libro de Daniel, capítulo 5, leyendo de la versión Reina Valera 1960. Y como subtítulo, todos lo conocemos, a todos aquellos que nos encanta la palabra, como subtítulo la Reina Valera trae la escritura en la pared. Y el versículo 1 inicia dando el nombre de aquel rey, que era el rey Belsasar, que usted se ha de acordar
que era precisamente el nieto de Nabucodonosor, que en aquel tiempo era el rey de Babilonia, que fue el que conquistó al pueblo de Israel y lo llevó cautivo para Babilonia. En ese periodo, después de ser cautivado todo Israel por los asirios, esta fue la segunda cautividad. Pero bien, vamos a entrar en materia. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron 2 dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó de sobregran manera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Muy bien, ¿qué es lo que estamos leyendo aquí? Vamos a tratar de parafrasear un poco. Estaban fuera de Jerusalén. Lo que este hombre, rey Belsasar, nieto de Nabucodonosor, hizo es que en el momento de su embriaguez, en el momento cuando estaba fuera de sí, como dice el versículo 2, que con el gusto del vino, cometió el error de envanecerse delante de sus súbditos, y mandó a traer los vasos que seguramente estaban guardados, los vasos de oro y de plata que su abuelo había traído cuando trajo cautivo al pueblo de Israel hacia Babilonia. Y este hombre, en su embrutecida mente, empieza a usar los vasos que habían sido consagrados solamente para el uso de el templo en aquel tiempo, los de vasos de oro y los vasos de plata. Pero este hombre comete el error de darles uso personal que no pertenecía o que no tenía nada del propósito por lo cual esos vasos habían sido construidos y dedicados para el servicio del santuario, para servicio del templo. Entonces, en este momento, cuando él hace eso, es cuando surge el juicio sobre su vida. Y quizás usted puede decir: bueno, hermano, Belsasar no conocía las leyes, no conocía el libro de Levítico, mucho menos el capítulo 5 donde estamos ahorita leyendo. Quizás sí tenga razón. Por eso a veces yo les digo: hermanos, es por eso que cuando esta abogada aquí en Dallas me dijo: Roberto, el ignorar la ley no te hace inocente, es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración, porque después de todo, él haya sabido o no, se infringió, se tomó algo que ya había sido consagrado para el uso personal de la obra del Señor. Se usó específicamente para propósitos personales, y sobre todas las cosas se usó para la
veneración de otros dioses. Porque el versículo 4 nos dice claramente que aquel rey, ya embrutecido juntamente con toda su corte, dice que bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Entonces, algo que ya ha sido consagrado al Señor, como lo habían sido estos vasos de oro y de plata, se les dio el mal uso. No era propicio que se usaran esos vasos para propósito común, mucho menos para propósito personal, mucho menos para una fiesta idólatra. Entonces es ahí donde más o menos podemos entender qué es lo que nos dice el libro de Levítico. Ahora, yo no estoy tratando de levantar ningún mandamiento en contra de ninguna persona, ni hacer sentir mal a nadie. Yo solo estoy interpretando las escrituras, porque hasta este día siempre ha sido nuestro propósito a nosotros, nuestro programa Hablemos de lo que no se habla, traer y dar a luz lo que la palabra del Señor dice. Y quizás usted puede estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Es más, yo creo que quizás algunos de nosotros han escuchado este mensaje anteriormente a mí, lo cual me da mucho gusto. Pero quizás tú puedes decir, hermano, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, vivimos debajo de la gracia y yo creo que no es aplicable para nosotros como la iglesia. Estoy totalmente, hermano, a su disposición. No estamos tratando de imponer sobre nadie. Simplemente se me hizo noble porque esto lo escuché de un hermano pastor de una iglesia evangélica. Y se me hizo fascinante la manera en la como el hermano estaba aplicando a su congregación que no deberían de usar ningún bien que ha sido consagrado al Señor para uso personal, porque entonces de esa manera pues no tan solo estaba rompiendo un mandamiento, pero también podríamos caer en la situación de entrar en juicio. Pero sobre todas las cosas, yo respeto toda teología. No es este programa para argumentar con nadie. Simplemente nuestra intención es informar y que la palabra del Eterno sea predicada. Continúo, regreso a Levítico capítulo 5, versículo 17. Vamos a entrar a la segunda parte donde dice el versículo 17, leyendo de la versión Reina Valera 1960. Finalmente, si alguna persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. A estos segundos sacrificios vamos a ponerle el sacrificio de hacer lo que no tenías que hacer, ¿no? Que quizás no se consideraba un pecado grave, pero y quizás, como la palabra lo dice en el versículo 17, dice que aún sin hacerlo a sabiendas, o sea, que no estabas consciente del todo. Mejor dicho, que Israel no estuviera consciente en aquel tiempo. Entonces, esta era la forma en la cómo se podía presentar y podría ser sanada la conciencia de las personas que cometían ese tipo de errores. Ahora, hay muchas cosas que yo entiendo que mucha gente me puede decir, hermano, gracias a Dios que estamos debajo de la gracia. Amén. Hermano, yo soy el primero, ya varias personas me han hablado y les he dicho, hermano, yo soy salvo por gracia. No hay una sola persona fuera de Yeshua, de Jesús, que haya cumplido la ley. Yo entiendo eso, pero también me interesa profundizar y me interesa traer algo que les sea de beneficio a la congregación donde estoy pastoreando, a mi familia y a cualquier persona que le interese escudriñar la palabra con profundidad. Cuando nosotros entramos a Levítico 6, entonces ya estamos en otra porción. Levítico 6, versículo 1, entonces ahí nos da
cuenta que empezamos con la porción de Sab. Y dice la palabra, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o dejare en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso, en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Aquí es donde vamos a detenernos un poco. Vamos a unir la segunda parte. La segunda parte decimos cuando hacemos algo, alguna acción que ignoramos, alguna acción que la hacemos sin saber, lo hacemos descuidadamente, pues hay una manera de sanar esa culpabilidad según la ley de Levítico. Ahora, desde luego, en Cristo Yeshua, pues todos nuestros pecados han sido lavados y perdonados. Pero aun cuando estamos debajo de la gracia, déjeme decirle algo muy importante que el apóstol Pablo decía, y esto está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 24 y 26, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice de esta forma: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Por qué digo esto? Porque hay cosas, hermanos, que no tienen que estar escritas en lo que la gente llama el Antiguo Testamento, o no. Hay cosas que tenemos que hacerlo simplemente a causa de nuestra conciencia y a causa de nuestro testimonio. Las dos partes que acabamos de leer en Levítico 5, los últimos versículos, y también cuando entramos a Levítico 6, es, número 1, cuando hacemos cosas que no tenemos que hacer, las hacemos ignorantemente, y número 2, cuando quizás estamos involucrados en algún robo, cuando se nos confió algo y se perdió en nuestras manos, en nuestro poder, cuando tomamos algo que no nos pertenece. Entonces también había que dar cuentas al Señor de eso, y la mejor manera de dar cuentas al Señor era, desde luego, pedir perdón, pero también, sobre todas las cosas, restituir. Hermano, se me acabó el tiempo. Que Dios te bendiga. Mi teléfono es 214-212-7676, y aquí estamos para cualquier aclaración. Bendiciones. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך